Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos al taller de hostigamiento sexual laboral. Ya con nosotros tenemos al doctor Fernando Varela Borges, quien es abogado, tiene experiencia en educación superior, actualmente es director de posgrado de una facultad de Derecho de una universidad privada y también, como ustedes recordarán, ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Bienvenido, señor Varela, y muchas gracias. La clase es suya. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Vamos a empezar la jornada del día de hoy. Tengo entendido es hasta un poco antes de las 4. Voy a compartir pantalla y solamente quiero que me confirmen si la pueden ver para proceder con la presentación. ¿Me confirma que se puede ver en pantalla, por favor? ¿Me Sí, podrían confirmar? Sí, sí se puede genial. ver. Muchas gracias. Como decía, muy buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy estar presentes con ustedes hablando de un tema tan importante como es el tratamiento del hostigamiento sexual laboral. Y en esta oportunidad, conforme me lo solicitaron los organizadores, desde una perspectiva internacional al respecto. Entonces vamos a proceder con la jornada. Pueden en cualquier momento interrumpir, hacer cualquier tipo de consultas. Sucede solamente por un tema logístico que cuando yo hago la presentación, solamente veo mi presentación, no los puedo ver, así que tienen toda la autorización para interferir con su voz para poder escucharlos y atender cualquier tipo de consultas. Vamos avanzando entonces con la jornada del día de hoy. ¿Cuál es el propósito de esta jornada o de esta ponencia? Tiene un propósito, digamos, muy sencillo, muy directo, que es establecer 3 criterios. En primer lugar, vamos a buscar en estos minutos revisar el estándar internacional aplicable al hostigamiento sexual. Desde el punto de vista del derecho internacional, ustedes saben como especialistas en inspección de trabajo que el derecho del trabajo tiene múltiples fuentes. Por un lado tiene la fuente internacional, por otro lado tiene la fuente nacional, y la fuente nacional pues se divide en otras fuentes como la constitucional, la legal, la reglamentaria, la consuetudinaria, en fin. Pero cuando hablamos de fuente internacional, básicamente hablamos de los convenios de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional de Trabajo. Así también como las recomendaciones o los acuerdos de la Asamblea en bases según a criterios jerárquicos o de vinculación a las decisiones por parte de los países. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿cuál es el estándar internacional aplicable para el tema del hostigamiento sexual? Vamos a hablar evidentemente del convenio 190, pero también vamos a hablar de los antecedentes que sirvieron, o los convenios que sirvieron para poder tener el antecedente, el convenio 190 como estándar internacional aplicable. También vamos a buscar analizar criterios jurídicos relevantes sobre la materia y asimismo examinar los desafíos actuales. Porque claro, el derecho laboral es un derecho que si bien es joven, ¿no? Si bien es muy joven, si lo comparamos con el derecho civil, por ejemplo, es un derecho muy joven, eh, y este derecho, digamos, tiene una condición distinta a ramas tan clásicas como la de civil, porque evalúa, analiza, regula una relación tan importante como la relación laboral, que es la más importante hablando en términos económicos y humanos, ¿no? Y esta relación laboral en los últimos tiempos ha venido cambiando, su paradigma ha venido cambiando con mayor profundidad y luego la pandemia, y esos paradigmas que han ido evolucionando también van a ser analizados cuando hablemos de los desafíos actuales en materia de hostigamiento sexual, ¿no? En relación al ámbito laboral, el control de trabajo, las relaciones laborales. Entonces, ese es el propósito de la ponencia del día de hoy. Acá vamos, en este momento, en esta oportunidad, de evaluar dos conceptos de un mismo autor, que es José Fernando Lousada Arochena, un profesor español que ya en 1996, estamos hablando del siglo pasado, en su obra El derecho de los trabajadores a la protección frente al acoso sexual, señalaba lo siguiente: el acoso sexual en el trabajo no puede ser entendido
como un conflicto interpersonal, sino como una forma de violencia que encuentra su origen en relaciones estructurales de desigualdad y subordinación. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta primera definición podemos evaluar varias aristas. Y la primera arista de este concepto es sencillamente que antes de 1990, antes de un desarrollo mucho más amplio en relación al tema del acoso sexual laboral, como se dice en España, o del hostigamiento sexual, como lo decimos nosotros, se trataba esto no como un hecho relacionado a... Su micrófono está apagado. Su micrófono. Doctor, se fue el audio. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Vamos a ver, yo no he tocado el audio, así que por favor, si alguien tiene acceso a apagar el audio, hay que dejar de hacerlo, ¿ya? Por favor. Ahora, sigamos. Estábamos hablando de este autor, ¿no? Y señalamos que en esa etapa se tenía cualquier conducta que hoy podemos señalar como un hostigamiento sexual típico o un hostigamiento sexual ambiental como un conflicto interpersonal. Recuerden que esta clasificación de hostigamiento sexual típico y hostigamiento sexual ambiental es una clasificación de difícil entendimiento, porque cuando capacitamos, cuando participamos en charlas, en conferencias, pero más allá de las capacitaciones dirigidas a los propios trabajadores, el trabajador común, el ciudadano común entiende que un acto de acoso sexual laboral o hostigamiento sexual laboral simplemente está relacionado al nivel de jerarquía. Se entiende que solo las personas que son jefes o tienen una jefatura pueden ser los únicos sujetos activos en los actos de acoso sexual laboral. Cuando se les explica, por ejemplo, que hay también un hostigamiento sexual ambiental, se escapa de cualquier línea de jerarquía laboral, es difícil que lo entiendan. No entienden que molestar a una persona por temas de género puede ser tratado como hostigamiento sexual laboral. Sin embargo, regresando al concepto que estamos evaluando, el autor es claro. Para 1996 se entendía el hostigamiento sexual, el acoso sexual, como un conflicto interpersonal. Sin embargo, este autor lo que nos dice es, no se puede tratar como un conflicto interpersonal, sino como una forma de violencia, ¿no? Que encuentra su origen en relaciones estructurales de desigualdad y subordinación, que es a lo que nos lleva para esa etapa de la investigación al hostigamiento sexual típico, que tiene que ver con chantajes sexuales, conductas físicas verbales, reiteradas, que tienen un factor común, que es a través de la jerarquía. ¿Perdón? ¿Hay alguna interrupción? ¿No? Muy bien, sigamos. Sin embargo, también, además, este autor contribuye con otra posición en relación a la materia cuando dice lo siguiente. En su propia obra dice, el acoso sexual encuentra en la relación de trabajo un terreno especialmente propicio para su manifestación, en la medida en que se produce en un contexto de subordinación y dependencia económica que condiciona la libertad real de la persona trabajadora. Para 1996, el derecho laboral español, a través de este doctrinario, situaba el tratamiento del acoso sexual única y exclusivamente en lo que hoy podemos entender como hostigamiento sexual típico.
Es decir, aquel hostigamiento que como factor más importante, más allá del trato indigno contra la persona trabajadora, encuentra especial importancia en la posibilidad de acosar o de hostigar por mi jerarquía en el centro de trabajo. Y ahí lo dice el autor porque resalta el contexto de subordinación jurídica y dependencia económica. Una persona es capaz muchas veces de soportar tratos indignos para mantener la relación laboral. Lo que sucede es que cuando esta persona trabajadora es capaz de renunciar a proteger su dignidad, lo que está pasando es que está privilegiando la subsistencia económica a su propia dignidad, porque al final su subsistencia económica es la subsistencia de su familia, de sus padres, de sus hijos, ¿no? Y eso lo establece claramente el autor, rescatando o destacando que para ese momento estamos hablando de un hostigamiento sexual típico como hoy lo conocemos. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia jurídica cuando hablamos de hostigamiento sexual laboral? Y la relevancia jurídica es importante, ¿no? Primero hay que señalar que el hostigamiento sexual evidentemente es una forma de violencia, como lo ha hecho, lo hemos podido leer el autor, ¿no? Que tiene relación con conductas sexuales o sexistas que además no son deseadas, que además de no ser deseadas, estas conductas crean un ambiente hostil, afectan no solamente la dignidad, sino la actividad laboral per se, y además crea riesgos psicosociales. Eso está claramente demostrado y es por eso que es importante este tipo de charlas y además fortalecer normativa y jurisprudencialmente la protección contra este tipo de circunstancias. Pero este cambio sexual que hemos visto, según lo que ha señalado el autor, que es uno de los primeros autores en lengua española que ha escrito sobre la materia, recuerden que es de 1996, ¿no? O sea, de hecho, algunos de ustedes, muchos de ustedes, seguramente estaban en el colegio en esa época. El hostigamiento sexual laboral o acoso sexual laboral tiene destacada importancia en su estudio porque se afecta a derechos fundamentales. La dignidad de la persona trabajadora es lo más importante, pero hay otros derechos fundamentales que vamos a analizar más adelante. Es importante también analizar la relevancia jurídica de su incidencia en la igualdad y la dignidad de la persona trabajadora, y estas dos circunstancias exigen evidentemente respuestas institucionales, respuestas del Estado a través de los poderes legislativos y ejecutivos. Las circunstancias políticas particulares de nuestro país hacen que evidentemente se entretengan estos dos sujetos en otros temas, digamos, más de coyuntura política que evaluar ser más fuertes en este tipo de hostigamiento, de atacar este tipo de hostigamiento. También es importante el papel que puede tener el Poder Judicial a través de sus resoluciones. Hay una deuda, el Poder Judicial esencialmente debería manejarse en base a lo que son precedentes vinculantes, si no tenemos más que un precedente vinculante desde la promulgación de la Ley de Trabajo. Y ahí es cuando entra el rol de la inspección de trabajo, un rol importantísimo. Y no es que porque está ustedes frente a ustedes que les quiera de alguna manera dolar la píldora, pero es importantísimo el rol de la inspección de trabajo porque ante, digamos, la ausencia de respuesta del Poder Legislativo y Ejecutivo, ante digamos, la ausencia, la respuesta mediana por parte del Poder Judicial, tenemos una inspección de trabajo que es, digamos, una vía administrativa que busca dar protección a estos trabajadores, ¿no? Principales problemas, los problemas típicos de una informalidad fortísima que no tiene cuándo acabar, a pesar de los esfuerzos denodados por parte de ustedes, por tratar de reducirlo y por parte del aparato estatal, pero también la falta de recursos, que es un tema que siempre he hablado con ustedes en relación a la falta de más inspectores, de más apoyo administrativo, de reformas digamos, relacionadas pues a los regímenes de trabajo, en fin, una serie de cosas.
Pero estos 3 puntos de la relevancia jurídica que hemos señalado tiene entonces nos da la obligación a nosotros de hacer o modificar el enfoque, ¿no? El enfoque de este hostigamiento es entender que cuando hablamos de afectación a los derechos fundamentales, el primer derecho fundamental que se ataca y que por eso merece especial protección es la dignidad humana. Porque lo que estamos haciendo es, o lo que tenemos que hacer cuando entendemos este tema, o analizamos este tema del acoso sexual en el trabajo, es entender el concepto de trabajo en sí. La relación de trabajo, como ustedes seguramente lo saben, es una relación desigual, es una relación donde coexisten necesidades e intereses contrapuestos. Por un lado, si analizamos esta relación de trabajo, que es la relación empleador y la relación trabajador, vamos a observar claramente que hay necesidades contrapuestas. Por un lado, la necesidad legítima por parte de la empresa, de la empleadora, sea pública o sea privada, de proveerse de personal para el apoyo a la producción, ¿no? Al desarrollo normal de la parte de la empresa empleadora o institución empleadora. Y evidentemente esa necesidad que nosotros llamamos logística es demostrable. Hay una necesidad por parte del empleador de tener personal. Pero por otro lado, en contraposición, hay una necesidad por parte del trabajador de tener recursos, porque sin esos recursos no puede satisfacer sus necesidades. Vamos, si no tengo una remuneración o un ingreso económico, no voy a poder sobrevivir. Entonces, cuando analizamos esas necesidades, también analizamos los intereses contrapuestos, porque así como hay necesidades contrapuestas, hay intereses contrapuestos. El interés también legítimo por parte del empleador, si es persona privada, si es persona jurídica privada, de tener ganancias, es decir, invertir y tener un margen de utilidad que le permita ser reinvertido, de repente obtener renta. Y si es institución pública, brindar un servicio dentro de los parámetros del derecho presupuestario. Pero también está el interés, también legítimo, del trabajador de tener mayores ingresos, mejores condiciones de trabajo, que se respeten las normas, que trabaje en un entorno formal, digno, salubre, humano. Entonces, estas necesidades, estas intereses y necesidades contrapuestas no hacen otra cosa más que reflejar que la relación laboral es una relación desigual, no hay un trabajador que merece ser protegido. Desde los inicios del derecho laboral se puede cuestionar que el derecho laboral tiene que prepararse para otra dinámica, pero nunca va a dejar de reconocerse que hay un sujeto en esta relación que merece especial protección, que es el trabajador. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos de dignidad humana, yo me voy a permitir recordarles a ustedes algo que dije hace poco en un evento en el Ministerio de Trabajo, creo que fue sobre acoso también. En este evento decía lo siguiente: yo recuerdo, y los invito a buscar en YouTube, un programa de 1990, cercano al 2000, que dirigía Laura Bozzo, que conducía Laura Bozzo, ¿no? Y que señalaba que eras capaz de hacer por un carrito sanguchero, por un regalo, por algo que le querían dar en el programa. Si había una señora que quería o necesitaba un carrito sanguchero, un carrito que para cualquier persona seguramente no marcaría la diferencia, pero que para esa persona en especial era su salida a la crisis familiar, a la crisis económica familiar. Veía en ese carrito sanguchero, me imagino, la salida o la respuesta a ese problema económico que tenía en casa, ¿no? Y era la posibilidad de, con ese carrito sanguchero, mejorar las cosas económicamente en su casa. Y este programa lo que decía es que eras capaz de hacer por ese producto, y pusieron a una persona semidesnuda haciendo ejercicios. Cuando uno hace ejercicio suda. Y cuando estaba esa persona semidesnuda en televisión nacional
en una hora que hoy se conoce como hora de protección al menor, le dijeron, si quieres el carrito sanguchero, lame las axilas del caballero. Y vimos en la televisión nacional, con estupor, con vergüenza, y esperemos que nunca más se repita, a una persona que renunciaba a su dignidad, que lamía las axilas, y disculpen que lo digas así de forma cruda, a un sujeto, porque haciéndolo iba a poder obtener un medio para poder solventar económicamente a su familia. ¿Y por qué utilizo ese ejemplo? Porque nosotros no sabemos o sospechamos quizás lo que son capaces de hacer las personas para que no falte un pan en su mesa, para que sus hijos enfermos se puedan curar, para atender a un padre o una madre que les dieron todos en su vida adulta. Las personas renuncian a su dignidad. Y si traspolamos ese ejemplo tan feo, tan vergonzoso que les acabo de decir a una relación laboral, y veremos pues que una persona se puede dejar, por más que esta palabra dejar vaya en contraposición a no ser deseado, proponer cosas sexuales o sexistas, tocamientos indebidos, porque sabe que es el precio o el peaje que tiene que pagar para poder seguir trabajando. Y eso, como ustedes lo saben, es una afectación clara y rotunda a la dignidad humana. Y la dignidad humana es un derecho fundamental. Y es por eso que es importante analizar desde todo tipo de aspectos cómo luchar contra el acoso sexual laboral o como le llamamos nosotros, hostigamiento sexual en el trabajo. Otro derecho fundamental que evidentemente se afecta es la igualdad y la no discriminación, ¿ya? Y acá tiene que ver mucho con el desarrollo evolutivo de esta investigación del derecho laboral en sí, de este acoso sexual laboral. Porque no hay que quedarnos solamente en lo que evidentemente para 1996 del siglo pasado se entendía como acoso sexual, lo que hoy conocemos como acoso sexual típico, sino que también hay que entender que hay acoso sexual ambiental, como les decía hace unos minutos. Y recuerdo yo el caso de una persona, de un trabajador, no diré su nombre evidentemente, pero que era homosexual y de formas y de maneras femeninas, que era siempre bromeado por sus compañeros y sus compañeras de trabajo. Ojo, compañeros y compañeras de trabajo. No estoy hablando de un hostigamiento sexual típico, sino de un hostigamiento sexual ambiental. Sus compañeros y compañeras de trabajo hacían chanzas, burlas de su homosexualidad y de sus formas femeninas, de sus maneras femeninas. Y los hombres le tocaban la cintura, le tocaban los glúteos, le trataban como mujer, se burlaban de él. Las mujeres también hacían bromas sobre el particular y le tocaban y lo peñiscaban. Y él no decía nada para tratar de seguir integrándose a ese grupo humano, pero se venía afectando psicológicamente hasta que un día no pudo más y no fue al trabajo. Y claro, cuando se le preguntó, cuando se hicieron las averiguaciones, él decía que no se sentía cómodo, que era constantemente acusado, discriminado por su orientación sexual y que no se sentía cómodo ni con hombres ni con mujeres, porque de alguna manera ellos estaban discriminándolo por su identidad u orientación sexual. Y cuando se habló con estos trabajadores, evidentemente, yo estuve presente en esa oportunidad, la cara de ellos es que no lo podían creer. Noté en ellos, evidentemente, realmente, que no había una intención malévola, basada en la maldad para maltratarlo. Muchos de ellos avergonzados, todos ellos sin conocimiento de lo que era un hostigamiento sexual ambiental, casi todos, si no decir todos, arrepentidos
porque no sabían que esas bromas, esas chanzas, estaban discriminando a su compañero, lo estaban afectando a su compañero, ¿no? Y hay evidentemente una afectación a un derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación, que no solamente es que se me niegue un puesto de trabajo, que se me niegue la posibilidad de ascender. La discriminación también trata como se me trata de forma desigual. Si hay personas en una área de trabajo, en lugar de trabajar, se tratan de cuestionar voluntario o involuntariamente mi orientación o identidad, me están discriminando y se convierte en un acto de hostigamiento sexual ambiental. Es un derecho fundamental que se afecta y que tiene que ser protegido, que tiene que ser tutelado, que tiene que ser supervisado constantemente. Y otro de los derechos fundamentales, y por eso es importante cuando digo el enfoque cambia, más allá de lo normativo, más allá de entender el hostigamiento sexual como su concepto típico, más allá de eso hay que entender también que la integridad de la persona se ve afectada. La persona duda, se cuestiona, se deprime, se entristece, se ve afectada en definitiva, ya sea porque hay un tratamiento de acoso sexual típico donde hay un superior jerárquico o una persona que trabaja con un superior jerárquico que le promete que si es o van o salen o tienen intimidad, él podría permitir que su relación se convierta en estable o se le renueve el contrato. Esta persona se encuentra ante una disyuntiva. ¿Soy profesional? ¿Soy trabajador o trabajadora? ¿O soy mercancía o soy objeto? Y debemos olvidarnos entonces de lo normativo, vayamos también a lo que la afectación fundamental. Se afecta la integridad de la persona, se afecta su integridad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos avanzando al estándar internacional de este tema tan importante. Uno de los conceptos importantes para tener en cuenta, o una de las conclusiones importantes es que la violencia y acoso son incompatibles con el trabajo decente. Eso es importante. Cuando hablamos de estándar internacional, tenemos que entender que hay una construcción progresiva del hostigamiento sexual, ¿no? Laboral, desde el punto de estándar internacional. El convenio 190 es del 2019. Sin embargo, para llegar, y lo vamos a ver más adelante, para llegar al convenio 190, hemos tenido que pasar, como lo dice el gráfico, por el convenio 111 de 1958. Miren, si hacemos una cronología, el primer concepto que les traigo es del profesor español de 1996. El convenio 111 es de 1958. Entonces tenemos el convenio 111 de 1958, que vamos a pasar a explicar adelante. Luego, a continuación, tenemos en esta construcción del estándar internacional que nos prevé el convenio 190, el convenio 155 de 1981, posteriormente el convenio 187 del año 2006 y finalmente llegamos al convenio 190 del 2019. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahora que revisaba mi presentación para hablar con ustedes, creo que debí empezar desde 1958, así que lo voy a retroceder. Vamos a 1958. ¿Cuáles son los aportes del convenio 111 del OIT, que es un convenio sobre discriminación en el empleo y la ocupación? Para este convenio, repito, que es de 1958, hemos extraído tres conclusiones importantísimas. Evidentemente hay más, pero creo que para esta clase son las tres más destacadas, ¿no? Primero, vincula el acoso sexual con desigualdad estructural. Importante, porque ya decíamos al inicio de este curso,
esta clase, mejor dicho, que ya el profesor español sostenía que no se tiene que tratar como un problema interpersonal, sino un problema relacionado a la estructura mismo de la relación laboral. Y este convenio de 1958-111 dice, se vincula el acoso sexual con desigualdad estructural, ¿no? Es importante porque también es, desde un punto de vista, el, el germen de lo que conocemos hoy como hostigamiento sexual típico. Pero aún así, si se analiza con más detalle al hablar de desigualdad estructural, podría entenderse también como el germen, luego de que pasó muchos años para luego conversarlo, de establecerlo del hostigamiento sexual ambiental. Este convenio 111 también traslada el problema del ámbito privado al derecho del trabajo. Ya no es un problema interpersonal, es un problema de la relación laboral, de su estructura, una relación laboral que es desigual, una relación laboral donde coexisten necesidades e intereses contrapuestos, una relación laboral que desde la protección del derecho de trabajo otorga a las partes un estudio importante sobre el principio de igualdad y un principio también protector. Entonces, este convenio 111 es el primer paso en este año para decir, un momentito, no es un tema interpersonal, no es un tema privado, no es un tema ajeno a la relación, es un tema de la relación laboral. Por eso hay obligaciones hoy normativas al empleador y tienen que investigarse y tienen que protegerse desde el ámbito del derecho del trabajo. Y otro de los temas más importantes de este convenio 111 es que exige políticas públicas activas contra la discriminación. Es importantísimo, es importantísimo. Exige políticas públicas activas contra la discriminación, que de hecho ya lo he dicho yo, es un derecho, el no ser discriminado es un derecho fundamental, porque estamos cambiando el enfoque. Más allá normativo es evidenciar que hay afectación a derechos fundamentales. Y decía hace un momento que era la igualdad y no discriminación. Ahora bien, este convenio 111 de 1958, decía yo, luego da paso al convenio 155 y al convenio de 1981. ¿Qué es lo que dicen estos convenios en estos tres aspectos que también he destacado? Primero, hay un reconocimiento en este ámbito de los convenios sobre seguridad y salud de los trabajadores, hay un reconocimiento de la salud mental como parte de la seguridad y salud en el trabajo. Y el hecho de que una persona trabajadora, ya sea en un escenario de acoso o de hostigamiento sexual típico o de hostigamiento sexual ambiental, existe una persona que se ve afectada, que se ve cuestionada. Si es el hostigamiento sexual típico, porque se ve sojuzgada, sometida, exigida, obligada a aceptar conductas y tratamientos de connotación sexual o sexista para poder mantener el empleo, ya sea con actos de violencia o promesas o exigencias. Y eso afecta, en definitiva, la salud mental de la persona trabajadora, que se cuestiona su moral, que se cuestiona su dignidad. Y si hablamos en el ámbito del hostigamiento sexual ambiental también, es el caso de esta persona que les decía, que me tocó de observar de forma directa, porque se me pidió atender las circunstancias que propusieron ese tratamiento. Y la persona homosexual que se veía afectada nos decía claramente, o sea, no me siento bien, porque me molestaban los hombres en una etapa, mis compañeros varones, y yo, bueno, así es, molestan al homosexual, yo lo entiendo, bueno, no lo comparto, pero así es lo que me tocó pasar, podría tolerarlo. El problema, doctor, es cuando también recibí este tipo de tratamiento por las mujeres, a las que sentía cerca, a las que buscaba yo apoyo, pero ellas también comenzaron a cuestionarme
molestándome por mi cuerpo, por mis caderas, por mi cabello, por cómo hablaba, y me sentí mal y no puedo avanzar. Estoy inmovilizado, no me siento bien emocionalmente, psicológicamente, porque tengo miedo de trabajar. Tengo miedo de ir a trabajar. Tengo temor, no sé cómo voy a sentir, no sé cómo voy a reaccionar, no me siento seguro. Dígame si esa persona no está pasando por una grave crisis de salud mental. Entonces, es importante reconocer, y así lo hizo el convenio 155 y también luego, más adelante, el otro convenio, sobre reconocer la salud mental como parte de la seguridad y salud en el trabajo. Y establecer además enfoques preventivos frente a riesgos psicosociales, es decir, enfoques preventivos que tienen que nacer de políticas públicas, pero que también de políticas particulares, porque no tengo que esperar como empleador que el Estado me dé algunas directrices o lineamientos y yo puedo evaluar perfectamente y establecer dentro de mi autonomía acciones, directivas, protocolos de prevención frente a los riesgos psicosociales de mis compañeros, de mis trabajadores. Y eso lo establece claramente el convenio 151. Y es por eso que también en este convenio se fundamenta obligaciones empresariales de prevención y protección. Entonces, ahí se va construyendo la dinámica. No intentamos solamente la protección contra el hostigamiento sexual desde el convenio 190. Hay una etapa de construcción. Recuerden, como les he dicho, desde el convenio 150 y de 111, el 155, 187 para llegar al 190. Y precisamente, ¿qué nos dice el convenio 187? ¿No? Que es el marco promocional de seguridad y salud en el trabajo del 2006. Y este convenio nos dice, o podemos extraer tres conclusiones importantes. Recuerden, hay más, pero más importantes. Para esta clase es que hay un enfoque de mejora continua y políticas integradas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y un riesgo psicosocial se encuentra dentro de esa área. También responsabilidad estatal en la construcción de sistemas preventivos, no solamente desde el punto de vista de las empresas, como en el convenio anterior, sino también una responsabilidad estatal en la construcción de sistemas preventivos y un soporte normativo para abordar riesgos emergentes y complejos. Y es recién ahí, después de esa estructura que nosotros, o la comunidad laboral fue construyendo, es que llegamos al convenio 190, que es este convenio de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es decir, el convenio no se puede analizar porque apareció, sino que ha habido una construcción. Y lo importante de este convenio es efectivamente que hay un concepto amplio de violencia y acoso, es importantísimo. Hay una inclusión del hostigamiento sexual y además, y quizás los más importantes, y es en base también a lo que vamos a analizar en la parte final de esta exposición, hay un alcance más allá del lugar físico. Me adelanto un poco. Luego de la pandemia el paradigma ha cambiado. No necesito trabajar en mi oficina. Mi oficina está en mi mochila. Puedo trabajar en el aeropuerto, puedo trabajar en mi casa si es teletrabajo, puedo trasladarme a lugares distintos. Pero eso no significa que las bondades de la tecnología y del teletrabajo desaparezca la posibilidad de acoso, ni típico ni ambiental, o como le decimos nosotros en el Perú, hostigamiento. Ahora bien, esta es la normativa internacional desde el punto de vista de la OIT, pero también adicionalmente tenemos el marco normativo internacional, ¿no? Algunos países de Europa y de América para evaluar y tener en consideración, ¿no? ¿Cuáles son las tareas comunes que tendremos en cuenta para esta etapa de la clase, ¿no? Primero, de lo que hemos revisado de estos países, evidentemente,
todos cumplen con el deber de regular la prevención, ¿no? La prevención a estos riesgos contra el hostigamiento, ¿no? Una política preventiva, casi todos tienen comité, obligaciones de capacitación, una serie de cosas, todos han cumplido. Pero más allá de esa prevención que sí es pilar en los casos que vamos a observar, vamos a evaluar o vamos a tener en cuenta sus regulaciones, los procedimientos, problemas recurrentes, el problema de la dimensión probatoria y la responsabilidad del empleador. Los organizadores nos pidieron otorgarle algunos tipos de lecturas, les hemos enviado unas lecturas, espero que se las hayan hecho llegar, donde hay dos artículos, si no me equivoco, muy importantes en el tema del aspecto probatorio del problema del hostigamiento, que ustedes saben como inspectores, digamos que hemos tenido que flexibilizar en la medida que el acosador no es el acosador de antes, el hostigador sexual no es el hostigador de antes. Podemos hablar incluso de un hostigamiento, de un hostigador casi profesional, ¿no? Que se cuida de dejar pruebas. No vamos a encontrar un mensaje por teléfono, no vamos a encontrar un mensaje por correo, donde se pueda acreditar claramente el acto de hostigamiento. En su mayoría no hay cómo probarlo. La dimensión probatoria es importantísima tener en cuenta, ¿no? Hay medidas cautelares, sí, pero bueno, el etapa probatoria es muy importante. A ver, vamos, en España, ¿no? En España, donde ustedes saben, nosotros copiamos muchas de nuestras normativas, ¿no? Y la copiamos hasta con sus errores, que es lo que más nos preocupa. Las normas que regulan el hostigamiento o el acoso sexual en el caso de España son la Ley Orgánica 003/2007, que es Ley para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres, y protocolos frente al acoso sexual por razón de sexo. ¿Cuáles son, digamos, en el ámbito de la responsabilidad? ¿Qué regula en el ámbito de la responsabilidad? Que es un factor común que van a ver ustedes en todas las normas que vamos a evaluar. Primero, la responsabilidad del empleador es netamente administrativa en el ámbito español, al ser garante de los medios que buscan garantizar la prevención y sanción de las conductas que configuran hostigamiento sexual laboral. Es meramente administrativa. Es decir, en la medida que cumpla, si fuera en nuestra legislación, con dotar de un comité, con dotar de capacitaciones, con contar de un reglamento, su responsabilidad será administrativa, una sanción si es que hay un incumplimiento por parte de la inspección. Eso puede pasar. ¿Qué es lo que se entiende para España como acto de acoso sexual? Ataques con medidas organizativas. Yo puedo decirle a una persona que si no accede a lo que le estoy proponiendo, puede perder el empleo, puede ser cambiado a otro puesto, puedo reducir las horas, puedo reducir la remuneración, puedo decir no renovar el contrato. Pero son medidas organizativas. Si no cedes a esas propuestas que te estoy haciendo, estamos hablando claramente de un hostigamiento sexual típico. También actuaciones que pretenden aislar a la destinataria, ¿no? O sea, bueno, tú no cumples con lo que yo te pido, bueno, vives, si estamos hablando de Lima, vives en Los Olivos, tus hijos estudian en Los Olivos, tu esposo trabaja en Los Olivos, tú vives o trabajas tú también en Los Olivos, sin mayor razón te mando, no sé, a San Juan del Lurigancho, porque se me ocurrió que es la mejor manera de afectarte si es que no cumples a mis deseos, a mis promesas, a mis intenciones. Se puede tener en cuenta. Otro concepto de acoso sexual en España son los ataques que afectan la salud física y psíquica de la víctima. El claro ejemplo es lo que les dije de este chico, ¿no? Que sus compañeros no sabían que estaban afectándolo psicológicamente. Ataques a la vida privada y a la reputación personal y profesional, y también están desarrollando temas al ámbito digital.
¿Cuál es el tema de la dimensión probatoria que tenemos que tener en cuenta? Luego de la investigación que se realiza, se consiguen en el acta los hechos, los testimonios, pruebas practicadas y o recabadas, concluyendo si hay indicios o no de acoso sexual o acoso por razón de sexo o de otra conducta contraria a la libertad sexual y a la integridad moral, ¿no? Acá los testimonios son importantes, ¿no? Y establecer también en base a los indicios. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento lo pueden ver ustedes, es un procedimiento muy similar al nuestro. Hay una denuncia, hay una recepción de la comisión instructora, hay una fase preliminar, hay un expediente informativo, ya hay una resolución del expediente de acoso y hay un seguimiento. ¿Cómo es en Francia? En Francia, las normas que regulan el hostigamiento es el Código de Trabajo francés y el Código Penal francés. En nuestro caso tenemos el hostigamiento sexual laboral en su propia ley y tenemos en el Código Penal el acoso sexual. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador? También es netamente administrativa al garantizar y asegurar la prevención y sanción del acoso sexual laboral. De nuevo, si estuviéramos en otro país, comité de capacitación y herramientas de difusión, prevención. Luego de eso no puede ser mayor responsabilidad si es que hay una persona que a pesar de todos los recursos que se otorgan para prevenir, hostiga sexualmente, ¿no? El gran problema que saldría más allá de la responsabilidad administrativa sería si siendo empleador no ha cumplido con la normativa. Y ya lo veremos seguramente más adelante. ¿Cómo se define el acoso? Se define el acoso como conjunto de actos repetidos que deterioran las condiciones de trabajo y actos que afectan la dignidad o la salud física o mental del trabajador o comprometen a su futuro profesional. En lo que se refiere a la dimensión probatoria, se elabora un informe de investigación teniendo en cuenta los hechos, los testimonios, pruebas practicadas y o recabadas, concluyendo si hay indicios o no de acoso sexual o de acoso por razón de sexo conforme a las figuras legales establecidas. Igual que en nuestro caso, es decir, luego de este seguimiento, de este procedimiento, se llega a una conclusión. Es igual en el derecho francés, es además una duración entre 15 y 30 días, denuncias, como en nuestro caso, medidas cautelares inmediatas, intervención del Comité Social y Económico, se investiga, informe final y medidas y un seguimiento y prevención continua. En México, la norma que regula es la Ley Federal de Trabajo de México y un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Igual que en los dos casos anteriores, el empleador será responsable administrativamente al garantizar y asegurar la prevención y sanción del acoso sexual laboral. ¿Cómo se define en México? Se define el hostigamiento como el ejercicio de poder en una relación de subordinación con la víctima frente al agresor. Y define el acoso sexual, ¿no? Recuerden que en México hay hostigamiento y acoso sexual. Hostigamiento per se, general, y acoso sexual. Y define el acoso sexual como una forma de violencia en la cual, si bien no existe subordinación, existe un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión para la víctima, ¿no? O sea, puede existir subordinación o no, si hablamos de típico, si hablamos de ambiental, evidentemente no hay un tema de jerarquía. En la dimensión probatoria, igual que en los otros casos, hay una investigación, se tienen en cuenta hechos, pruebas, testimonios, y si hay indicios o no, se tiene que establecer luego de este procedimiento. Su duración es alrededor de 15 días, denuncia o recepción de la queja de recursos humanos o comité de ética, como en el caso anterior, medidas cautelares inmediatas, investigación y desahogo de pruebas, emisión de un dictamen y sanciones y medidas. Este procedimiento en México. En Uruguay, también es particular, en Uruguay tenemos la ley de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral, que es la ley 18.561, el reglamento del decreto 256/017. ¿Cuál es el concepto en Uruguay? Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual
realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en situación laboral. Este concepto, y lo decía, es particular porque se aleja un poco de los anteriores, ¿no? Los anteriores, más allá que en México se divide hostigamiento y acoso sexual, tanto en el caso de España como de Francia, era en el ámbito mucho más general. El concepto de Uruguay es muy similar al nuestro en la medida que desarrolla claramente, ¿no? Lo particular es que cuando se lee, se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produjo una amenaza con producirle un perjuicio en situación laboral, define claramente, adicional a nuestra legislación, que puede ser distinto sexo. El acoso sexual no es el acoso sexual de distintos géneros. No puede ser que necesariamente un hombre acose a una mujer o viceversa. Puede ser del mismo sexo. Adicionalmente, en este concepto, que no está en la diapositiva por una cuestión de espacio, también se hace un desarrollo claro y de diferenciación entre lo que es acoso típico y acoso ambiental. Igual que en los anteriores casos, en Uruguay, en la República de Uruguay, la responsabilidad del empleador es netamente administrativa al garantizar y asegurar la prevención y sanción del acoso sexual laboral. ¿Cómo se manifiesta? Que también lo hemos nosotros desarrollado en esta normativa, que es la valoración probatoria se centra en identificar los indicios de la existencia de acoso sexual. Primero, la conducta de la persona en el lugar del trabajo. ¿Cómo es su conducta? ¿Hay antecedentes? La existencia de denuncias similares anteriores. ¿Cuál es la posición del denunciante y denunciado dentro de la organización para establecer si es típico o ambiental? ¿Cuál es la afectación emocional y psicológica de la persona denunciante para poder otorgar las medidas cautelares pertinentes? ¿Cuáles son las características físicas del lugar de trabajo? ¿Cuáles son las características socioculturales del denunciante y del denunciado? Todo eso se tiene que evaluar. Y el procedimiento es el que ustedes ven, que además es una diapositiva que ustedes van a tener a su disposición, ya con los logos de la SUNAFIL, que han hecho el favor de cambiarlo los organizadores. Denuncia ante la empresa, organismo del Estado o Inspección de Trabajo, medidas cautelares inmediatas, que es lo que les decía, investigación y descargos del denunciado, derecho de defensa, emisión del informe, cuáles son las acciones y medidas, y si la empresa no actúa, el procedimiento continúa frente a la inspección de trabajo, que es un tema muy, muy importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Si la trabajadora considera que hay una inacción por parte de la empresa o que ha avanzado y de ahí no ha querido avanzar por X razones, solicita la inspección de trabajo continuar con el procedimiento. Ahora, es importante tener en cuenta también otro tema. Hay nuevos escenarios, ¿no?, de la relación de trabajo. Hay nuevos escenarios que hay que tener en consideración. El acoso sexual, si ustedes han podido entenderlo al momento de conversar, ha tenido una evolución desde la propia norma internacional, cómo ha sido tratado, cómo ha sido conceptualizado por parte de los doctrinarios. Y este acoso sexual arranca o inicia, en primer lugar, como un reconocimiento a un problema entre privados. Si bien existe una relación laboral, que una persona se sienta acosada sexualmente por otra, no estaba, digamos, o no involucraba la acción del empleador porque no se reconocía que era propiciada dentro del entorno laboral, sino era un problema interpersonal, que lo arreglen ellos. El acosador y la persona que se siente acosada. El acosador o la acosada y la persona o acosadora y la persona que es trabajadora que está acosada, ¿no? Así se entendía. Es un problema de interpersonal. Pero luego, la evolución de la investigación, del desarrollo de esta figura, nos lleva a decir, un momentito, cuando hablamos de acoso,
sexual laboral o de hostigamiento sexual laboral no es un conflicto interpersonal. No, no, no. Es un conflicto que se tiene que analizar desde el dentro del derecho de trabajo, del ámbito de la relación laboral, porque además es un conflicto estructural. Luego de eso, este desarrollo normativo internacional de estos convenios, desde el 111 y todo, me está sonando mi agenda. Alex, perdón. Ya se ha ido desarrollando tanto que hoy se puede entender, pero mejor que termine Empieza dentro de una hora. que tengo otra capacitación en una hora, pero bueno, sigamos. Y ahora no se puede entender más allá de que es un problema estructural que se tiene que investigar, se tiene que desarrollar o resolver desde el ámbito del derecho al trabajo. Ha evolucionado hasta entender que no se puede hablar de un hostigamiento sexual típico, sino también de un hostigamiento sexual laboral. No implica la jerarquía, no implica el género, no implica la posibilidad de cumplir o no cumplir. Todo se puede entender desde el hostigamiento desde el punto de vista de la afectación psicológica de la persona víctima. Entonces, hemos nosotros observado hasta el momento este desarrollo evolutivo de esta figura desde el aspecto internacional. Pero hay nuevas circunstancias, nuevos escenarios de la relación de trabajo que hay que tener en cuenta y hay que estar preparados. El teletrabajo, por ejemplo, ¿no? El teletrabajo se puede tenerlo en cuenta, ¿no? La deslocalización del trabajo no elimina la relación laboral ni los deberes de protección. El poder, la subordinación y la dignidad siguen presentes, aunque el espacio físico haya desaparecido. Es más, si analizamos fríamente, la deslocalización, que no es otra cosa que no laborar en el centro del empleo, en el centro físico, sino laborar de forma alejada a por necesidades geográficas, familiares, por ejemplo, pueden ser un caldo de cultivo para temas de acoso sexual. Para nadie es un secreto lo que pasó en la pandemia, ¿no? Ustedes más que nada lo saben porque seguramente lo han inspeccionado, lo han evaluado en sus informes, en sus expedientes. Pero se los digo, siempre salvando las honrosas excepciones. Cuando estuvimos en pandemia, todos nos quedamos aislados y ante una ley de trabajo, de teletrabajo básica, que más que nada no daba flexibilidad, a través de los decretos de urgencia se creó el trabajo remoto y todos fuimos a casa. Y así estuvimos varios meses y nos comenzamos a adecuar a esta nueva circunstancia. Las empresas, que duda cabe, muchas de ellas se vieron afectadas económicamente. Para nada es un secreto que se vieron afectadas económicamente. Entonces las empresas en algún momento dijeron, tenemos que reducir personal para poder recuperarnos de los gastos económicos que hemos tenido, de los problemas económicos. ¿Y a quién recurrieron? Y ustedes no me van a dejar mentir, de nuevo, salvando las honrosas excepciones. Llamaron a las mujeres y les dijeron, regresas a la oficina. Muchas de ellas dijeron, no puedo regresar. Mi vida la he reorganizado para estar en casa, atender las clases virtuales de mis hijos, ¿no? Y nos hemos acomodado con mi esposo, con mi pareja, con mi esposa, nos hemos acomodado, y si yo regreso sería como madre y trabajadora, si yo regreso a la oficina, sería dejar a mis hijos con mi esposo, que también hace teletrabajo, y yo soy madre, podré entender, pero sé que mi esposo no los va a poder tolerar, voy a tener una crisis. Por favor, quiero quedarme en teletrabajo, les pido quedarme en teletrabajo. La respuesta fue, regresa el lunes. ¿A qué orillaron a muchas de esas madres trabajadoras? A hablar con el esposo, disculpen si es una generalización, y decirle, mira, esto es lo que está pasando. El esposo era, no se puede decir, yo
yo también tengo que trabajar, yo no puedo estar atendiendo a los niños, o sea, yo tengo trabajo, en cualquier momento me hacen regresar. Y muchas de ellas tuvieron que decir, renuncio. Y renunciaron sin mayor beneficio, porque al menos si me despiden yo puedo negociar mi indemnización. Me tuve que ir. Hoy el teletrabajo para muchas personas, en base a la reorganización familiar, es determinante. Se han reorganizado de tal manera que muchos de ellos no podrían seguir sus vidas normales en una relación laboral clásica. Y eso es un gran problema. ¿Y por qué es un gran problema? Porque simple y sencillamente abre la puerta para posibles aprovechamientos indebidos y en este caso de connotación sexual. No nos confundamos. El hecho de teletrabajar no es que significa que tengo una barrera protectora. El teletrabajo se constituye una necesidad y la necesidad muchas veces el caldo de cultivo para este tipo de hostigamientos. Por eso, repito, la deslocalización del trabajo no elimina la relación laboral ni los deberes de protección, porque el poder, la subordinación y la dignidad siguen presentes aunque el espacio físico haya desaparecido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora también, los entornos digitales amplían el alcance del poder y multiplican los riesgos, ¿no? En el ámbito del hostigamiento ambiental, no necesito estar en el sitio de trabajo para ser víctima de burlas en un chat grupal de la oficina, por ejemplo, como fue el caso de una persona, y les voy a contar la historia, otra vez sin nombres, ni de empresas, ni de personas involucradas, de una joven que, disculpen que lo diga de esta forma, no encuentro la manera técnica de decirlo, al parecer tenía un buen cuerpo, un cuerpo que llamaba la atención, en un ambiente repleto de hombres que no hicieron más que comenzar a tomar fotos de ella y un grupo personal de estas, no un grupo del trabajo, sino un grupo de trabajadores, un grupo de WhatsApp de trabajadores, comenzaron a diariamente, sin que ella lo sepa, tomarle fotos en diversas circunstancias y hacer comentarios de carácter obsceno. Claro, ella no tenía cómo enterarse, no estaba enterada, pero este grupo estaba haciendo hostigamiento ambiental con ella. Ella no estaba enterada. Y las circunstancias podían funcionar también en el ámbito, desde el entorno digital, desde un entorno de teletrabajo. Pues bien, ¿cómo se iba a enterar esta persona? Porque claro, se acercaba la fiesta de aniversario de esta empresa y los comentarios comenzaron a subirse de tono. Bueno, yo la voy a embriagar, otro dijo, sí, hay que embriagarla, sí, así no se va a dejar, así que, y comenzaron a hacer una serie de conjeturas, de planes, que comenzaron a subir de tono, y de ese grupo de 15 hombres que estaban integrados, uno tuvo temor, porque pensó hasta cierto momento que era una broma, pero ya ese grupo se constituye una serie de planes dirigidos a ser la víctima de un tema mucho mayor, a hostigarla sexualmente sin su conocimiento, sin su conocimiento. Y presentó un reclamo ante la empresa, presentó una denuncia ante la empresa le dijo, ¿cómo sabes? Él no hizo otra cosa más que poner su teléfono en disposición y la empresa conoció todo lo que habían hecho desde el primer día que esta chica empezó a trabajar. Y se le tuvo que informar para darle medida de protección, porque eran realmente serias, yo lo he leído, las intenciones que manifestaban estas personas, todas ellas muy jóvenes, en este grupo de WhatsApp. El entorno físico, su ausencia no significa que haya posibilidad de acoso de temas mayores. Y también hay que tener políticas claras sobre eso, ¿no? Porque estos entornos digitales, por su secreto, su reserva, pueden multiplicar los riesgos, ¿no? Y el derecho de trabajo está llamado a proteger a la persona trabajadora
también estos espacios invisibles, ¿no? Y eso es necesario a través de políticas claras, ¿no? Y claramente va a haber un conflicto entre el derecho a la intimidad de las comunicaciones, al derecho de protección de los trabajadores y trabajadoras, o como llamo, de las personas trabajadoras. Entonces, son dos temas que se tienen que evaluar, ¿no? Que son temas que decía yo al inicio de esta exposición, que hay que tener siempre en cuenta. Y finalizo para la rueda de preguntas con un mensaje de Eleanor Roosevelt en su discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas el 27 de marzo de 1958. Los derechos humanos comienzan en lugares pequeños. Comienza cerca de la casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden aparecer en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela, la universidad a la que asiste, la fábrica o la oficina donde trabaja. Ese son el mundo de la persona individual. El mundo de la persona trabajadora es la fábrica, es la oficina, ¿no? Y en esos lugares que están lejos de nuestros mapas es donde comienzan los derechos humanos y hay que protegerlos. Así que los dejo con ese mensaje y les agradezco y estoy a disposición de sus preguntas de ser el caso. Preguntas. Rosa Basilesa Capcha. Rosa, te escucho. Sí, profesor, muchas gracias por la exposición muy clara y didáctica, ¿verdad?, que nos ha hecho sobre el hostigamiento sexual y cómo se ha desarrollado en otros países y también cómo ha calzado ya el concepto actual, ¿no?, en nuestro país. Pero también a la vez, porque hemos visto varios casos de hostigamiento sexual y también lo he visto en mi centro de trabajo, a veces ahora también la balanza se ha inclinado. ¿Se escucha? Sí, la escucho. Solamente estoy apuntando lo que me va a preguntar para no olvidarme. Ya estoy un poquito viejo. No, es una apreciación desde mi mente también femenino, ¿no? La balanza se ha inclinado porque ahora, por ejemplo, el dicho de una mujer también señalando que ha sido hostigada sexualmente a veces contra un compañero varón, más vale lo que dice una mujer, por más que esta persona, el varón lo pueda negar. Y también se ha hecho, si bien tenemos que proteger, porque la mujer ha sido una población vulnerable en tiempos atrás, pero también hay un desequilibrio entre los derechos que tienen también los seres humanos, ¿no? Porque yo he visto casos donde se ha denunciado falsamente, ¿no?, a una persona, ¿no?, un compañero de trabajo, pero él también dijo, haz tu denuncia porque no se ha probado nada. Sí, pero el abogado me cobra tanto por defenderme, ¿no? Y a veces también los avances y los desarrollos también hacen que se pierdan ciertos derechos porque en realidad cuando se termina la investigación de un hostigamiento sexual, queda ya en la hoja de servicios que esa persona fue denunciada por hostigamiento sexual. Si no inicia un proceso y en este caso no se ha probado verazmente esa denuncia, ¿no? Yo creo que la ley también debería parar en esa situación y que no quedara esa denuncia cuando no se ha probado fehacientemente los hechos, porque también a esa persona en su hoja de servicios, varones generalmente, ¿no?, porque las mujeres es muy poca la población, pero también ahora se puede denunciar, ¿no? Pero siempre se trata la población de hombres, ¿no? ¿Qué le merece a usted esto? Porque yo veo compañeros me dicen, uy, ahora ya uno no le puede decir a una compañera, has venido bonita, porque podría ser que esa persona lo interprete de forma incorrecta. ¿Qué le parece a usted eso de la balanza entre lo que dice un hombre y lo que dice una mujer ahorita? Los derechos siempre protegen a la población que ha sido históricamente vulnerable, ¿no? Gracias. Rosa, primero agradecerte por el comentario. Es un comentario muy, muy interesante, porque antes de contestarte, lo que hace es reseñar el gran problema digamos, de las denuncias falsas. Pero más allá de las denuncias falsas, desde las distintas perspectivas, ¿ya? ¿A qué me voy? Voy a decírtelo con una historia.
una historia real. Hace unos años llegó a mi oficina de la San Martín una gran amiga, una persona mayor que me vino a hablar sobre su yerno. Su yerno había ido en un trabajo a una comisión de servicios, tanto varones como mujeres se hospedaron en un hotel, llegaron al hotel, un grupo se fue a cenar y cuando regresa, el yerno de esta gran amiga, lo que hace es, se ve en el video de la cámara, comienza a mover todos los picaportes de un piso del hotel y se va. Hasta ahí no pasó nada, yo en ese momento no vi nada grave. Y ella, como suegra, decía, mire, por eso le están sacando, porque incluso a la mañana siguiente, esta chica le dijo a mi yerno, oye, después de que ustedes llegaron, sentí que estaban moviendo las manijas de las puertas. Y él dijo, sí, fui yo que estaba molestando, ay, qué tonto. La chica llegó a Lima, le comentó, creo que a su esposo, y el esposo le dijo, oye, ¿por qué te tiene él que mover la manija de la puerta? Que si él se va a trabajar, no a jugar, y ella entendió eso como una conducta incorrecta y lo denunció y le iniciaron un procedimiento y luego de destitución porque el comité estableció que sí había una conducta de hostigamiento sexual. Yo me quedé con la idea de la gran amiga que defendía a su yerno. Decía, sí, no veo, yo creo que es un exceso por parte de la institución. Pasaron unos días y hablé del caso con una amiga, que además es una amiga muy machista. Digamos que cuando necesito hablar de algunos temas, ella es de una posición muy machista y muy liberal. Y pensé que iba de alguna manera a apoyar mi posición de que no había mayor problema, pero ella dijo, ¿y tú no has pensado cómo se siente ella estando sola, lejos de su casa, en un lugar distinto? Que alguien le mueva la puerta, ¿con qué intención? Y si la puerta estaba abierta, ¿qué hubiera hecho? Y me cambió el paradigma desde el punto de vista de la víctima. Entonces, estos casos no es, digamos, no es un secreto que se tienen que investigar desde el punto de la víctima, el punto de vista de la víctima. Por eso muchas regulaciones, incluso las nuestras, facultan medidas cautelares inmediatas. Eso no significa que luego en la investigación se pueda determinar si existió o si no existió, porque ahí se tiene que acreditar objetivamente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que su compañero haya dicho, no, no puedo sostener o pagar un abogado, si, digamos, es un problema estructural seguramente, pero no puede ser excusa para decir, bueno, voy a perder. El hecho es que se tiene que, ante cualquier denuncia, no creer, como dicen algunos ya absolutistas, no creer en la víctima, no. Es proteger a la supuesta víctima, darle todas las herramientas de protección, las medidas cautelares, y luego de eso investigar objetivamente. Y si hay una denuncia falsa, como se ha demostrado en algunas investigaciones que yo he participado, luego a esta persona que denunció falsamente en el ámbito de una relación laboral, se inicia un trámite de sanción o un trámite de despido, incluso por información falsa al empleador con intención de favorecerse. Es un tema muy interesante. Muchas gracias, Rosa. Ahora, voy a leer los chats, porque han levantado los chats, voy a ponerme los lentes porque ya estoy ciego. A ver, ¿dónde están los chats? Dice acá, registrar asistencia, en el audio. ¿Cuál sería la diferencia principal entre hostigamiento ambiental laboral y hostigamiento sexual laboral? No, el hostigamiento es hostigamiento sexual laboral típico y hostigamiento sexual laboral ambiental. Ambos me refiero a hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual típico es el que amenaza sexual, connotación sexual, cestita, amenaza, promesa, todo, pero desde el punto de vista de la jerarquía, de una persona que tiene mayor jerarquía que la otra.
es el típico. El ambiental es lo mismo, pero sin el ámbito de la jerarquía, desde el ambiente de pares, de iguales. Ese es el hostigamiento sexual, laboral, ambiental. ¿Alguna pregunta adicional, señores? Damas, caballeros. Renzo Quijano, que además ha sido mi alumno, Renzo, ¿no? Hola, Renzo, ¿cómo estás? Profesor Varela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Renzo. Muchas gracias por su ponencia. Primero quería hacer un comentario y luego una pregunta. A ver. Sí, en relación al comentario, quería, igual que mis compañeros inspectores, tengamos claro de que si bien, digamos, dentro de lo que es el hostigamiento sexual laboral también se puede considerar a los hombres, ¿no? Que de hecho no hay como que una exclusión o algo similar. Ya está demostrado de que el grupo que sufre la mayor cantidad de vejaciones por parte de esta acción, como es el hostigamiento sexual laboral, son las mujeres, ¿no? Y que ya incluso nuestro ordenamiento ha contemplado algún tipo de acciones en lo que es el marco de las denuncias falsas, ¿no? Calumniosas, entre otras, ¿no? Es decir, como que ya esa es una cuestión que ha contemplado el ordenamiento, ¿no? Y también que a la luz de la realidad todos debemos ya digamos, tener en claro de que las más afectadas son las mujeres. Lo otro que quería consultar, profesor, era si a nivel de fiscalización de hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, en otros países, en otros ordenamientos, también se ha dividido esta cuestión de que se investigue las relaciones privadas con una entidad determinada y que, por ejemplo, el hostigamiento sexual laboral que se desarrolle dentro del sector público lo vea otra entidad, ¿no? O en todo caso, si es que, digamos, en otras experiencias internacionales, todo lo lleva una sola entidad, ¿no? Y esto lo comento porque si bien queda claro que, por ejemplo, las competencias de la SUNAFIL es sobre todo los trabajadores 728, ¿no? Incluidos también los que podrían trabajar en el Estado, hay todavía, ¿no? Reticencias, ¿no? A ello, ¿no? E incluso en determinadas situaciones, pese a que el trabajador puede ser 728, incluso puede hacer caso de que la autoridad, ¿no?, de servicio civil pueda, ¿no?, canalizarlo a través del PAT o, digamos, sus métodos de investigación. Entonces, quiero saber si concretamente, ¿no?, el Perú lo maneja así, ¿no? Pero quiero saber si en otros países se ha centralizado todo, ¿no?, una entidad, o también manejan ese esquema de privado uno y público lo va a manejar otro. Muchas gracias, profesor. Gracias, Renzo. Lo que he podido investigar es centralizado, ¿no? Y debería ser así, ¿no? Debería ser, lo que menos deberíamos hacer nosotros como país es bifurcar la protección o la investigación por temas de hostigamiento sexual. Tiene que ser el empleador el que investigue y no, digamos, otra institución extraordinaria. Lo que sí vimos en Uruguay, lo vimos en la diapositiva, es que en el caso de Uruguay, en caso la empresa no quiera seguir investigando o tomar la decisión, es en Uruguay la inspección de trabajo la que continúa con la investigación. Pero una circunstancia como la que me describes, no la he observado, al menos en los países que hemos tomado en cuenta para esta exposición. Hay una mano levantada, se me fue el nombre, pero en todo caso puede hablar. Creo que Guillermo, creo que se llamaba. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, Guillermo, ¿cómo estás? Sí, Guillermo, le escucho, después sigue Rubí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primero felicitar el tema de la ponencia que se viene desarrollando. Gracias. Yo, en una opinión, pero también a la vez buscar también su opinión respecto a un tema que se nos explicó en la primera sesión, en relación al tema sobre todo de las conductas sexistas, ¿no? Y también de las conductas de connotación sexual. ¿Por qué? Porque entendí yo, solo que no hubo oportunidad en ese momento de preguntarle al expositor, de que también se debe asumir que más allá de los roles que a veces, de los atributos, roles que a veces tenemos el ser humano, tanto como varón como mujer, hablando del tema de género,
entendí que ella nos decía que a veces el varón o la mujer puede tener o sentirse de forma distinta, ¿no? Entonces ahí me vino la duda de que si de repente ya llevándolo por el tema un poco ya de que las personas a veces tienen su orientación sexual y en esa orientación sexual que puedan tener, si una persona se siente afectada siendo varón genéticamente, pero se considera o tiene un comportamiento femenino, podríamos entrar también ahí a algún tema de análisis de que puede haber una afectación de connotación sexual o sexista. Me pareció la verdad a mí totalmente excesivo y quisiera la verdad su opinión. No sé si se me entiende lo que le estoy señalando como tal. Se entiende, Guillermo, claramente, porque además tiene que ver con el caso que les comenté de este chico homosexual que digamos que no quiso trabajar más en la empresa y que nos llamaron al estudio y fuimos. Yo hablé con él y él me explicó claramente, y además se le notaba afectado. Y luego tuvimos que hacer capacitaciones con los trabajadores involucrados y yo les explicaba a estas personas que lo que habían hecho con él era una inconducta sexista, ¿no? No era sexual porque no hubo una promesa, no hubo intención, pero sí era una afectación más tirado a lo sexista. Pero ellos lo entendieron mal, dijeron, no, yo soy varón, a mí me gustan las mujeres. No, no me gusta él, yo no tengo nada, o sea, se afectaron. Dije, no es necesariamente una promesa o una búsqueda de tener relaciones sexuales con una persona, no, es también el tratamiento que le das a su identidad o a su género, porque yo puedo decir en un chat, como he visto en algunos casos que he investigado, que una persona ha dicho en un grupo, bueno, ¿qué van a hacer ustedes las mujeres si están para cocinar solamente? Eso también es una conducta que tiene que ser evaluada a través del comité de hostigamiento sexual. El señor le prometió, le pidió, le exigió tener relaciones, ¿no? Dio una opinión sexista y también debe ser investigada y posteriormente sancionada, creo que previamente a una etapa de capacitación para darle la oportunidad de que modifique ese punto de vista. Pero sí puede ser, pero en términos generales, Guillermo, y para dar el uso para Rubí, uno va a trabajar, seas hombre o mujer, o sea la identidad u orientación que tengas, tú vas a trabajar, no vas a que te toquen el hombro, no vas a que te hagan masajes, no vas a que te inviten a cenar, no vas para que te digan qué bonita o qué bonito estás, no te dicen para opinar de tu ropa, no estás yendo para que opinen de tu ropa, tú vas a trabajar. Y si entendemos como seres humanos, como personas o como ciudadanos, que para eso es la relación de trabajo, mucho se avanzaría en el tema del hostigamiento. O sea, sino que hay conductas aprendidas, normalizadas, que tenemos que cambiar, ¿no? Y a veces cuando una persona es tocada en el hombro y si no me tienes que tocar, la primera reacción es que estás loca, solamente estoy haciendo un masaje. Es una conducta normalizada por parte del acosador que no entiende que es acoso, ¿no? Y la víctima que a veces dice, ya, lo dejo ahí, me molestó, pero lo dejo ahí, no entiende también que es su responsabilidad denunciar, porque de alguna manera lo que va a hacer es contribuir a que este tipo de actos ya no se den. Espero haberte respondido, Guillermo. Y termino con Rubí, porque me quedan 2 minutos, Rubí, lo siento, y de ahí me voy volando a otra capacitación también del mismo tema. Buenas Rubí. tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, profesor Varela y todos? Yo quería compartir con ustedes algunas experiencias sobre probanza en esta materia, ¿no? Por la experiencia, vemos que es un poco difícil encontrar una prueba plena y a veces hacemos sumatoria de indicios, ¿no? En el trabajo inspectivo, pero les comento que una vez tuve un caso de un acoso sexual de un gerente comercial con una vendedora y con amenazas, ¿no? Y frases sexistas y también tocamientos. Y la prueba fundamental fueron las declaraciones juradas notariales de todo el equipo de venta, ¿no? Entonces, no tenía una, tenía muchas, de verdad. Y con eso yo pude hacer un procedimiento eficiente, ¿no? Y los comparto para que vean de que a veces tal vez no, la prueba no está en
entre ellos dos, sino en el entorno, ¿no? También he visto otro caso de hostigamiento laboral entre grupos gerenciales o grupos de poder en una empresa con seguimientos a la hora o fuera del trabajo, seguimientos de vigilancia con videos en la hora del refrigerio, al ingreso o a la salida, es decir, con quién se reúne el gerente tal o el otro gerente. Y pude obtener las pruebas de videos de esta información a través de las computadoras de la misma empresa también, ¿no? Y otro también, una discriminación por VIH, por no contratación de VIH, a través del laboratorio que realizó la prueba de VIH sin autorización y también dio la información a la empresa sin autorización del trabajador. Entonces, recabando la información de terceros es donde a veces he obtenido estas pruebas y lo comparto para que pueda servirnos en los siguientes casos, ¿no, profesor? Gracias. Gracias, Rubí, por tu experiencia. Lamentablemente ya no me da el tiempo, son las 4 de la tarde, tengo 30 minutos para llegar a San Borja. Les agradezco por su participación, por sus preguntas. Muchos de ustedes me conocen, cualquier duda me llaman, cualquier invitación, siempre a la orden con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Listo, me voy entonces. Veo por ahí a Marco, también es un alumno. Nos vemos, cuídense. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, estimado señor Varela, muy amable. A Gracias. ustedes, gracias. Gracias, doctor. Gracias, chicos, nos vemos.